Es acerca de la necesidad que tenemos todos de edificar un altar propio a Dios. Y yo quiero que repita conmigo el tema de esta mañana: la necesidad de edificar un altar propio a Dios. Otra vez más, repita conmigo: la necesidad de edificar un altar propio a Dios. Y ese es el tema de esta mañana. Si hoy usted vino con hambre, con sed, con deseo, hoy usted va a ser saciado esta mañana. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le puede fallar. Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. Entonces, si usted vino con hambre, usted va a salir saciado. Si usted vino con sed, usted va a salir saciado. Si usted vino con deseo, usted va a salir saciado. Yo quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 28. Génesis, capítulo 28, es el primer libro de la Biblia. Vamos a leer del verso 10 hasta el 17. Génesis, capítulo 28, vamos a leer a partir del verso 10. Lo encontró. Amén. Dice la palabra del Señor. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán. Bien, yo me detengo aquí un momento. Puede sentarse, hermano. Me detengo aquí un momento. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar acerca de Jacob. ¿Cuántos han escuchado acerca de Jacob? Bien, Jacob era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac. Isaac era el hijo de la promesa, o sea que Jacob era el hijo de la promesa. Jacob se convirtió en uno de los patriarcas de Israel. Pero ¿qué pasa aquí? Jacob venía huyendo de su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque él lo había engañado, porque él le había robado la bendición del primer hijo, o sea, la primogenitura. También él había engañado a su papá, Isaac. Jacob significa tramposo, mentiroso, malicioso, al igual que su mamá Raquel, que era una tramposa y engañosa. Yo le pido, yo estoy resumiendo cosas, pero si usted lo puede leer en el capítulo 27 de Jacob, yo se lo dejo de tarea para que usted vea que de dónde saco yo todas estas cosas. Jacob había engañado a su padre y a su hermano, y por eso él estaba huyendo. Jacob quería ser el primero, y lo estaba haciendo con sus propias fuerzas. También quiero describir a Jacob, este Jacob del cual estamos hablando. Jacob era un hombre carnal. Bien, verso 11. Y llegó a cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y descendían por ellas. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estáis acostado te la daré a ti y a tu descendencia. 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, a todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra, serán benditas en ti y en tu simiente. 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 16. Y despertó Jacob de su sueño, y ciertamente Jehová, y dijo: y ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Yo no sé si usted podemos comprender la lectura. Yo ya le dije quién era Jacob. Era un mentiroso, engañoso, malicioso, era un hombre carnal. Pero mire que Dios, aunque él era así, Dios le habla y le da promesa. Dígale que está a la par, promesa. Le da una
promesa. A veces nosotros nos preguntamos cómo Dios le puede dar promesas, cómo Dios le puede hablar, cómo Dios puede tender una tremenda promesa, porque lo que le estaba diciendo Dios a Jacob no era algo poco, no era cualquier cosa, era una tremenda promesa. Y muchas veces nos preguntamos cómo Dios puede manifestarse, cómo Dios le puede hablar, cómo Dios le puede prometer a alguien que es carnal, cómo Dios le puede dar una promesa a alguien que es tramposo, engañoso o malicioso. Y mire, así es Dios. Es necesario, iglesia, que nosotros conozcamos la naturaleza, el carácter de Dios. Bien, Jacob se levanta del sueño, pero luego pasan muchas cosas. En el capítulo 35 regresa otra vez a ese lugar donde estaba, pero tenía que enfrentar a su hermano que lo odiaba, que quería hacerle daño por haberle robado el derecho a la primera bendición, a la bendición del primogénito. Y yo quiero que me acompañe al capítulo 35. Yo no le puedo leer el capítulo 29, el 30, 31, 32, 33, 34, pero usted sí lo puede leer en casa, amén. Entonces, léalo, se lo dejo de tarea. Entonces vamos a leer en el capítulo 35, vamos a leer del 1 al 11. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Bien, es importante, ¿quién le estaba hablando a Jacob? Era Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Haz ahí un altar. Si usted lo puede subrayar en su Biblia, márquelo. Haz ahí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. 3. Levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar a Dios, al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Verso 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, que esta es Betel, él y todo su pueblo que con él estaba, y edificó ahí un altar y llamó a aquel lugar El Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Bien, yo quiero que usted pueda ver en el capítulo 2 que Dios hace énfasis de la vida de Jacob. Por eso yo le dije que Jacob era un hombre carnal. Vamos a ver, yo creo que muchos hemos escuchado de Abraham, de Isaac, de Jacob, y que son los patriarcas de la nación de Israel. Pero al saber de que Jacob es hijo de Isaac y nieto de Abraham, muchas veces pensamos que eran un ejemplo, que eran gente buena, gente piadosa, gente entregada al Señor. Pero el verso 2 nos dice que él le dijo a su familia: quitad los ídolos ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Qué nos indica esto? Que Jacob y su familia eran idólatras. Jacob no practicaba la fe en Dios. Su abuelo sí, Abraham sí, su papá sí, Isaac, pero él no. Jacob no tenía fe en Dios, aun cuando había tenido una experiencia con Dios en Betel. Él no conocía a Dios, aun cuando Dios se le había aparecido en sueño y había recibido una tremenda promesa de Dios. Él no tenía fe en Dios.
Aunque era hijo de Abraham y de Isaac, Jacob no había tenido un encuentro en su corazón con Dios. Yo quiero que ahí donde esté usted pueda cerrar sus ojos y pueda inclinar su rostro, y hacemos palabra de oración poniendo este tiempo en las manos de Dios y que sea Él hablando a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque tú estás en este lugar, porque hoy usted ha venido a este lugar a causa del amor que tiene por su pueblo, por sus hijos, por cada persona que está en este lugar. Gracias, Padre, porque en su bondad y en su misericordia, Señor, usted quiere hablarle a su pueblo, porque usted lo ama, porque usted tiene planes buenos para ellos, porque usted tiene pensamientos de bien y no de mal para ellos. Padre, yo pido hoy que usted hable, que utilice mi boca, que utilice cada palabra que salga de mi boca para poder bendecir al pueblo que tanto te necesita, Señor. En el nombre de Jesús, a los que estamos aquí, tanto a los que están viendo en la transmisión, Señor, bendíganos con su palabra, Señor, que esta palabra pueda ser algo que transforme, que cambie nuestra vida por completo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, con este mensaje queremos que sea de bendición a su vida, que supla la necesidad que hay en su corazón. Es importante que cada vez que usted escucha palabra de Dios, que usted pueda poner en práctica los principios que la Biblia nos enseña. Vamos a ver, no podemos, la Biblia, Dios, todo lo que Dios nos habla, quiere revolucionar nuestra vida, pero no va a ser así si no ponemos en práctica los principios y todo lo que Dios habla. Queremos que esta palabra pueda cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hablar, y que haga un cambio radical en nuestra vida. Y hoy yo quiero hablarle acerca de la necesidad que tenemos de construir un altar propio a Dios. Esto es importante y yo quiero que usted entienda esto. Es necesidad que todos tenemos que tener de hacer un altar propio a Dios, porque yo no puedo hacer un altar propio para usted, para cada uno de ustedes. Yo no lo puedo hacer para mi esposa, yo no lo puedo hacer para mis hijas. Mi mamá no puede hacer un altar propio para mí, o mi papá, o cualquier familiar o persona que me ame mucho. El altar lo tenemos que construir cada uno de nosotros. Yo no me puedo confiar en que mi esposa pueda tener un altar para mí, o que mis padres o que mis hijas puedan tener un altar, porque ellos tienen su propio altar y cada uno somos responsables de construir nuestro propio altar. Y eso es lo que vamos a hablar esto hoy. ¿Sabe qué? Ni Dios puede hacer un altar para que nosotros estemos con Él. Es decisión propia. Construir un altar propio es una decisión que usted tiene que hacer para Dios. Cuando digo construir, no hablo de buscar materiales de construcción, no hablo de buscar cemento, madera, bloque. Hablo de, al construir, tampoco hablo de que nos tenemos que pasar arrodillados, no hablo de eso. Cuando me refiero a construir, no me refiero tampoco al lugar donde usted ora en su casa. Usted puede orar en su sala, usted puede tener un tiempo donde usted ora, tal vez tiene un cuarto especial donde usted lo ha dedicado para el Señor. No hablo a ese espacio que usted tiene en su casa, me refiero al lugar que usted tiene en su corazón para Dios. Ese lugar en su corazón es donde hay intimidad entre usted y Dios. Ese lugar en su corazón es donde la presencia de Dios mora con usted. Ese lugar en su corazón es donde Dios puede llegar, es donde solo están usted y Dios y nada ni nadie más. Ese lugar es donde podemos quitarnos las caretas, donde podemos ser sinceros con Dios, donde no tenemos que ser otras personas o aparentar ser otras personas. Ese es el lugar donde nosotros tenemos que derramar nuestro corazón al Señor y hablar con un corazón descubierto al Señor. Ahí podemos expresarle a Dios cómo nos sentimos. Ahí podemos derramar nuestras lágrimas delante de Dios, donde tal vez no los derramamos ni delante de nuestros padres, delante de nuestras esposas. Es un lugar donde podemos echar todas nuestras cargas sobre Él, porque Él ha prometido que cuida de nosotros. Bien, ese altar del que yo le hablo es el lugar que tenemos en el corazón, que es una habitación para Dios. Es el lugar donde desarrollamos intimidad con Dios. A eso me refiero cuando digo altar a Dios, en el lugar
donde yo tengo relación con Dios, donde yo me relaciono con Él, donde yo tengo intimidad con Dios. El altar es necesario, iglesia. Dígale al que está a la par, el altar es necesario. Y lo que acabo de decir es que tenemos que ser sinceros con Dios en ese lugar. No podemos aparentar ser fuertes cuando la verdad estamos debilitados. No podemos aparentar ser santos cuando carecemos de debilidades, padecemos muchas debilidades, de lágrimas delante de Dios, porque es ante Él a quien nosotros tenemos que rendir nuestras lágrimas para que Él venga y nos dé de su ayuda, de su socorro. Entonces es importante y es necesario que nosotros, cada uno de nosotros, pueda tener un altar a Dios. Y vamos a ver, Jacob había tenido experiencias con Dios. Y vamos a ver, una cosa es tener experiencia con Dios y otra cosa es conocer o tener una relación con Dios. Y yo quiero que usted pueda entender esto. Hay gente que viene a la iglesia y usted la ve y vienen y cantan y usted los podrá ver llorando. Y esa es una experiencia con Dios. Los podrá ver recibiendo cualquier manifestación, sea llorando, sea recibiendo el toque del Espíritu Santo, sea cayendo al suelo, sea vomitando, cualquier manifestación en la cual Dios se puede hacer presente en la vida de una persona que necesita. Pero el tener esa experiencia con Dios no es tener una relación con Dios ni tener intimidad con Dios. Son cosas totalmente diferentes. Jacob había tenido primero una experiencia con Dios en Betel, que la vimos en el capítulo 28. Y ahí Dios, en esa ocasión le dijo que edificara, esa experiencia con Dios fue antes de que él edificara un altar. Entonces ahí él le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. Y lo que le estaba diciendo Dios, y le da una promesa y le dice: yo tengo planes contigo. Pero Jacob siguió viviendo su vida como si nada hubiera pasado. Él siguió con sus ídolos, él siguió con su idolatría, él siguió siendo tramposo, él siguió siendo un hombre engañoso. Él siguió siendo igual a pesar de que Dios había dado promesas lindas sobre él. A pesar de que Dios se le había aparecido, él siguió siendo igual. A pesar de que había tenido una experiencia con la presencia de Dios, él siguió siendo igual. Y algo pasaba en Jacob, que él seguía siendo el mismo. Vamos a ver, sobre cada uno de nosotros hay promesas preciosas, grandiosas, que Dios nos da. Pero muchas veces no se hacen realidad, como pasaba con Jacob. ¿Por qué no se hacen realidad las promesas de Dios? Y a eso es lo que quiero llegar. ¿Por qué Jacob, si en el capítulo 28 Dios le había dado promesas a Jacob, por qué esas promesas no se habían hecho realidad cuando llegamos al capítulo 35? Vemos que Dios le vuelve a recordar, pero no se habían cumplido las promesas. ¿Saben por qué? Porque Jacob no tenía un altar con Dios, no tenía una relación con Dios, no tenía intimidad con Dios. Y sabe que ese es el problema de muchos creyentes. Yo quiero que usted pueda entender esta parte, porque muchas personas podrán venir a la iglesia, podrán llorar, podrán ser tocados, podrán tener un conocimiento acerca de Dios, de la Biblia, podrán conocer sus promesas, podrán cantar como ángeles, pero no tienen el cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen un altar, una relación, una intimidad con Dios. La pregunta es: ¿por qué gente que viene a la iglesia, por qué no puede dejar su mal carácter? ¿Por qué gente que viene a la iglesia no dejan de ser respondones? ¿Por qué gente que viene a la iglesia no dejan de tener mañas? ¿Por qué gente que viene a la iglesia no deja los vicios? ¿Por qué gente que viene a la iglesia no puede superar esa debilidad que lo está arrastrando a un hoyo profundo? ¿Por qué esas personas parece que están atadas? Porque vienen y tienen experiencia con Dios domingo a domingo o martes a martes, pero al final allá afuera siguen siendo igual. Y la respuesta sigue siendo la misma, porque no tienen un altar con Dios, no tienen una relación, no tienen comunión, no tienen intimidad con Dios. Son como Jacob, son gente que tiene promesas, han tenido experiencia con la presencia de Dios, pero siguen siendo los mismos, porque no le han construido un altar
a Dios. Entonces, tener experiencia con Dios no es lo mismo que tener relación con Dios. Le pongo un ejemplo en la Biblia. En los tiempos de Jesús estaban los fariseos. Tenían mucho conocimiento acerca de la religión, acerca de las escrituras, pero no representaban nada al Dios de las escrituras. Cuando usted y yo desarrollamos una relación con Dios, cuando usted y yo no tenemos una relación con Dios, corremos el riesgo de dos cosas. Una, de convertirnos en religioso. El religioso es aquella persona que hace ritos, ceremonias, hace las cosas por hacerlas. Y la otra es que podemos convertirnos en abusadores de la gracia de Dios. Gente que se conforma con sentir a Dios, tener experiencias con Dios, pero siguen siendo los mismos, tramposos como Jacob, haciendo cosas que no le agradan a Dios, viviendo en pecado. Y ¿sabe qué? La pregunta es, pastor, pero ¿por qué Dios toca a esas personas? ¿Por qué Dios les da ese toque de su presencia? ¿Por qué Dios los visita? ¿Por qué Dios se acerca a ellos? ¿Sabe por qué? Porque Dios les ama. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero muchas de esas personas que se convierten en religiosos, que se convierten en gente que abusa de la gracia de Dios, no entienden que la gracia y la misericordia de Dios no es para consentir su forma de vivir, sino para que puedan arrepentirse, cambiar de una manera en que Dios les puede ayudar. Esa es la gracia y la misericordia de Dios, dándole al hombre la oportunidad de arrepentirse. Y como dice la Biblia en Romanos 1:21, dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, muchas personas que son religiosos o que abusan de la gracia de Dios vienen a la iglesia, pero siguen viviendo su vida de la misma manera, porque dicen, bueno, si Dios me perdona, Dios perdona mi pasado, presente, pasado y futuro, que Dios ya me perdonó. Entonces eso se llama de la gracia de Dios. Piensan que Dios consiente su pecado, cuando no es así. La gracia y la misericordia de Dios se manifiesta en la vida del hombre para que se arrepientan, para que cambien, para que den un giro a su vida, un giro completo. Entonces también la gracia de Dios no es el perdón de pecados. Lo único que puede perdonar nuestros pecados es la sangre de Cristo y un corazón arrepentido. Entonces, pastor, ¿qué hace entonces la gracia de Dios? Entonces, yo se lo explico así. Alguien como Jacob podrá estar en una iglesia, podrá tener experiencias con Dios, se le puede aparecer Dios mismo y podrá decirle, yo tengo planes buenos para ti. Pero eso no quiere decir de que Dios le consienta su vida de trampa, de mentira. Lo primero que hace Dios cuando un hombre como Jacob edificó un altar, lo primero que hizo Dios fue cambiarle el nombre. Y cambiar el nombre era Dios diciendo, Jacob, ya basta de tu pasado. Era Dios diciendo, Jacob, ya basta de tu pecado, ya basta de tu idolatría, ya basta de tu forma de vivir, ya basta de tus ídolos. He aquí, de ahora en adelante ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Pero esto solo pasó hasta que Jacob le edificó un altar a Dios, que lo vimos en el capítulo 35. Iglesia, Dios quiere cambiar nuestro nombre, pero si no levantamos un altar a Dios, o sea, no tenemos una relación, una intimidad con Él, donde nos podamos relacionar, donde podamos acercarnos a Él, donde podamos saber de que tenemos que cuidarnos no del ojo de las personas que nos rodean, sino del ojo de Dios que todo lo ve. Entonces, cuando tenemos esa relación con Dios, ese altar con Dios, lo primero que Dios va a hacer fortalecer nuestro hombre interior, y de ahí Él nos dará el dominio para poder vencer todo lo demás. Y yo quiero que anote esto ahí en su libreta. Si no tenemos una relación con Dios, siempre vamos a fracasar en áreas donde no hemos podido vencer o avanzar. Vamos a ver, venimos a Cristo con mañas. Yo no sé a quiénes le pasó, yo tenía muchas mañas. Tenía comportamientos que los traía de allá, ¿verdad? De donde venía. Y cuando venimos a Cristo se nos indica que tenemos que cambiar, pero mire, cambio no es posible sin Dios. Y digo esto, usted puede estar en la iglesia y no cambiar.
Pero es necesario que usted estando en la iglesia pueda tener una relación con Dios. Mire, su vida va a cambiar por completo. Su carácter no va a cambiar. Usted va a aprender a dominarlo. Muchas veces le decimos, Señor, cambia mi carácter. El carácter Dios nos lo dio. Pero lo que tenemos que tener es dominar nuestro carácter. Tenemos que cambiar nuestras palabras. Pero usted solo no va a poder. Solamente hasta que usted se acerque a Dios, hasta que usted sea cercano con Dios, usted va a poder cambiar todas esas áreas de su vida. Llámese temperamento, el dominio, el control de carácter, llámese palabras, llámese vicios, llámese forma de tratar a los demás. Usted no va a poder cambiar hasta que usted pueda tener una relación, una intimidad con Dios. Porque solo Dios nos puede ayudar y fortalecer en nuestras luchas. Si no tenemos una relación, no vamos a poder avanzar, cambiar y conquistar. Y yo quiero que entienda esto. Pablo en el Nuevo Testamento les decía a la iglesia en Corintios, en 1 Corintios 3:16, les decía: ustedes son templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Cuántos son templo de Dios? El templo, ahora vamos a ver, Dios no habita en aquellos tiempos, y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. A Moisés Dios le ordenó hacer el tabernáculo de reunión, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Pero hoy Dios ya no habita en una carpa, Dios ya no habita en un cofre de madera. Ahora Dios habita en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, en los tiempos de Adán, Dios había levantado un lugar que se llamaba el Edén, donde Dios se paseaba y platicaba con Adán. Ellos tenían, yo me imagino, como una cita entre amigos, y que salían, caminaban en el huerto, y Dios le hablaba a Adán y Adán le hablaba a Dios. Eso es tener intimidad, comunión. Entonces, de toda la tierra que Dios había creado, Dios propició ese lugar, el Edén, para poder comunicarse y tener esa relación con Dios. ¿Sabe? El anhelo de Dios es poder tener intimidad con usted y conmigo. Repito, el anhelo de Dios es que usted y yo podamos tener intimidad con Él. Vamos a ver, si Dios quiere tener intimidad y no tenemos hoy intimidad, ¿quién es el del problema? ¿Dios o yo? Nosotros somos los que no queremos tener intimidad con Dios. Entonces, cuando Dios un día va a buscar a Adán y no le encuentra en el huerto, le dice: ¿dónde estás tú? Moisés construyó el tabernáculo de reunión, y era el lugar donde Dios había propiciado para que pudieran reunirse y pues el pueblo pudiera obtener la bendición de Dios. Dios ha deseado siempre tener un lugar para tener comunión y hablarnos y estar cerca de nosotros. Con Adán fue el huerto, con Moisés fue el tabernáculo de reunión. Ahora Él está en nuestra vida. Y mire, ese lugar de intimidad, ese lugar de comunión, es donde se junta lo divino con lo humano, lo santo con lo débil, lo fuerte con lo que no es tan débil. Y mire, ese es uno de los problemas que como iglesia hemos tenido. Creemos que Dios no se puede juntar con lo débil, que Dios, que es santo, no se puede juntar con lo profano. Y es todo lo contrario. Yo hoy me puedo acercar a Dios porque no he sido tan bueno, porque mi vida no ha sido de las mil maravillas, y hoy yo puedo tomar de lo de Dios y Dios puede darme de lo de Él. Ahí ocurre, en intimidad con Dios, ocurre un intercambio divino. Dios me da de su fortaleza y yo le doy mi debilidad. Por eso dice Pablo: bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Mucha gente dice: no, yo no me puedo acercar a Dios porque yo estoy mal con Dios. Yo no puedo recibir de Dios porque hay cosas en mi vida que no están bien. Precisamente para eso vino Dios, para juntar lo divino con lo humano, para quitar de lo suyo y darle de lo Él. Él quiere, a los humanos quiere darnos de lo divino. Y sabe, si usted y yo no tenemos un altar con Dios, no vamos a poder tener fuerza para hacer muchas cosas. Vamos a ver, uno de los grandes problemas que tenemos
es que aunque ya hayamos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, no le hemos hecho el centro de nuestro ser, no le hemos hecho el centro de nuestro corazón. Jesús no es el centro de nuestro corazón. Le damos un lugar primordial que ha sido sustituido por otras cosas, y ese lugar primordial se lo damos al trabajo, ya sea a la política, sea a las redes sociales, sea a mí mismo, sea al entretenimiento. Puede que sea la mujer, puede que sea el esposo, puede que sean los hijos, puede que sea el dinero. Entonces tantas cosas han ocupado el primer lugar que Dios debería tener en nuestra vida, que lo hemos cambiado por cosas terrenales. Y yo quiero que usted apunte ahí, son vamos a ver 4 significados del altar a Dios, 4 cosas que Dios demanda acerca de nosotros cuando nosotros hacemos un altar. Y repito, altar significa comunión, intimidad con Dios. La primera, ponga ahí número 1, en el Antiguo Testamento el altar era un lugar donde se ofrecían sacrificios. En el Antiguo Testamento el altar era un lugar donde se ofrecían sacrificios. Dígale al que está a la par, sacrificios. Vamos a ver, si no tenemos un altar con Dios, no vamos a tener fuerza para hacer ningún sacrificio. Usted constantemente escucha gente, mire que no puedo porque mañana tengo que ir a trabajar. Mire que no puedo porque el domingo es el único día donde me puedo levantar más o menos tarde. El domingo es el único día que me queda para hacer cosas en la casa. Entonces, sin sacrificio no seremos exitosos en nada. Pregúntele a un estudiante que solo se va a sentar en el pupitre, que no estudia para el examen, ¿cómo le va a ir? Hay muchos que no conocen el valor del sacrificio. Hay padres que no se quieren sacrificar por sus hijos, educándolos, formándolos, dedicándolos tiempo. Hay otros padres que sí. Hay padres que no quieren dedicar tiempo a sus hijos. ¿Para qué? Para dedicarle, mire, necesitamos dedicarle tiempo a nuestros hijos, especialmente en estos tiempos. Tal vez esto no se predicaba hace 20 años, hace 10 años, pero ahora los padres tenemos que tener tiempo para revisarle a nuestros hijos las redes sociales. Sacrificio, iglesia, sacrificio, o sea, no va a ser fácil. Sacrificar tiempo para dedicarles a ellos. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Hasta qué tiempo, hasta qué horas pueden hacer uso del internet? La pastora de Diamantina, la última vez que estuvo con nosotros, nos habló de eso. Y justo eso le hacían a mi hermana. Mi hermana le supervisaban todo en el teléfono, desde una computadora. Y allá en la casa de mi mamá, a las 10:30 ya no hay wifi. Ya no hay wifi. A veces nosotros estamos allá y a las 10:30, mire, a menos que, pero no hay, ya no hay wifi. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a los hijos. Hay que cuidar a los hijos. Me va a matar Rebeca si está escuchando esto. Entonces vamos a ver, sacrificio. ¿Sabe? Hoy las parejas, los jóvenes, primeramente les cuesta, no se quieren casar. La gente no se quiere casar hoy. Y si se casa, se quiere divorciar porque la que escogió el amor que juró para toda la vida no puede cocinar. Entonces, bueno, hay que hacer un sacrificio. Si usted puede cocinar, enséñele, y no va a pagarle a alguien que le enseñe. Pero se necesita sacrificio. ¿Sabe? Ya el valor del sacrificio se ha perdido porque todo lo queremos fácil y rápido. Fácil y rápido. Vamos a ver, queremos gloria sin sacrificio. Queremos una corona de oro sin conocer la corona de espinas. ¿Sabe cuál es el símbolo de la cristiandad? ¿Qué representan los cristianos? Y usted ve un símbolo y usted dice, esto por ahí va. ¿Cuál es el símbolo de la cristiandad? Vamos a ver, no es un micrófono, no es un púlpito, no es una corona, no es un cetro o una silla de rey. ¿Cuál es el símbolo de la cristiandad? La cruz.
¿Y a poco, a quién les gusta la cruz aquí? ¿A quiénes nos hubiera gustado ir a la cruz? A nadie. Entonces, la cruz debería decirnos algo a nosotros. La cruz es el lugar de sacrificio. Y Jesús, antes de ser entregado, decía en Juan 17, 4 y 5, le decía al Padre: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Vamos a ver. Esto era Jesús diciéndole: Padre, estoy listo para ir para ti, estoy listo para subir porque antes bajé. Entonces, nunca, iglesia, nunca vamos a estar listos para estar en la cima si nunca hemos estado abajo. Nunca vamos a estar listos para ser enaltecidos si nunca hemos sido humillados, porque la palabra de Dios dice que todo aquel que se enaltece será humillado y todo aquel que se humilla será enaltecido. Vamos a ver, muchos no conocemos el valor que tiene el esfuerzo. En las iglesias poco se conoce el valor del sacrificio y del anonimato. La mayoría de gente quiere estar al frente con micrófono, quiere estar donde la gente lo vea, donde la gente pueda reconocerlo, pero pocos les gusta el anonimato. Mire, yo le digo algo: si aún ni el mismo Padre le puso las cosas fáciles a Jesús, no se la puso fácil porque lo mandó a nacer. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, en un lugar de animales. No se la puso fácil, pero él tuvo que empezar desde abajo para lograr ser Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero que le pueda dar un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que se despojó de su lugar de gloria para venir a tomar un lugar como el de humano como nosotros. Entonces el Padre le enseñó a Jesús el valor del sacrificio, pero no queremos sacrificar nada. ¿Por qué? Porque no tenemos el que no tiene una relación con Dios no puede sacrificar nada. Quien no tiene una relación con Dios no tiene la fuerza para sacrificar nada. Puede tener voluntad, puede tener deseo, pero no podrá concretarlo. Muchos a inicio de año dicen: este año yo me voy a meter con el Señor, este año yo me voy a dedicar al Señor. Tiene el deseo, tiene la voluntad, pero no tiene la fuerza. ¿Por qué? Porque lo primero que necesitamos es tener una relación con Dios. Entonces, si Dios no se la puso fácil a Jesús su Hijo, ¿cómo nos irá a nosotros? Nunca lo fácil nos ha enseñado nada. Las mejores lecciones las hemos aprendido en el lugar donde nos humillamos, donde tocamos fondo, donde no nos va tan bien. Yo quiero decirle algo, iglesia: Dios va a hacer intercambios en estos tiempos. Dios pondrá adelante a otros que han estado atrás. Dios va a cambiar los que están adelante, los cambiará por los que están atrás. La palabra de Dios dice: porque porque los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros. David salió detrás de las ovejas para convertirse el primero entre sus hermanos. David no era el mejor, David no era el más fuerte. Para otros, David, incluso su padre y Samuel, David no merecía. Pero Dios va a llamar a otros que estén dispuestos a sacrificarse, los va a llamar de atrás para que pasen adelante. Y eso es lo que Dios hará con nosotros si entendemos el valor del sacrificio. Vamos a estar de primeros. Gente que yo admiro a la gente que viene a pesar de las situaciones climatológicas, lloviendo con aquel gran sol, gente que camina para venir a buscar al Señor, gente que madruga para venir a buscar al Señor. Dios los va a transicionar y los va a poner en un lugar especial por el valor del sacrificio. Abraham le dio a Dios a su hijo, a su único hijo. ¿Sabe qué? Cuando tenemos un altar con Dios, lo que Dios nos pida, se lo vamos a dar. Iglesia, levantemos un altar a Dios. Levantemos un altar a Dios. Y el segundo punto que quiero tocar hoy, porque no me va a dar tiempo de tocar los cuatro, es que el altar es un lugar de servicio.
El altar es un lugar de servicio. A través de mi relación con Dios, de mi intimidad con Dios, yo puedo servirle al Señor de la mejor manera. Cuando Jacob construye el altar a Dios, se deshizo de sus ídolos, le dijo a su familia: ahora sí se acabó esto, vamos a servir a Dios. Fue una decisión en el corazón que una vez que Jacob hubo edificado el altar, tomó con él y su familia. Cuando digo altar, es el lugar de servicio, es el lugar donde podemos hacer altar a Dios, pero si no tenemos un altar a Dios, no podemos servir a Dios de la mejor manera. Si no tenemos una relación con el Dios a quien servimos. Si usted sirve a Dios, usted trabaja para Él. Y no solamente eso, Dios trabaja con aquellos que trabajan para Él. Servir a Dios no es venir a la iglesia y hacer lo que uno quiera. Servir a Dios es hacer las cosas que Dios quiere que hagamos para Él. No importa lo que estemos haciendo, ni lo que importa es que Dios nos diga qué hacer. Porque como yo estoy cerca de Dios, Dios me habla y te dice, te indica, haz esto. Y servir a Dios no solamente es en iglesia, servir a Dios es en su casa. Servir a Dios es decirle a los hijos: bueno, vamos a tomar esta y esta medida. Servir a Dios significa representar a Dios ahí en su trabajo. Servir a Dios significa que usted pueda hacer lo que Dios le pida que hacer. Muchas veces Dios nos va a corregir hasta la forma en que tratamos a los demás. Muchas veces Dios nos va a decir las formas en cómo debemos hablar, cómo debemos hablarle a los demás. Como dije, el altar, punto 2, el altar es un lugar de servicio. Es como que fuera un escritorio, y como en el escritorio nosotros vamos a estar ahí esperando a que Dios nos dé instrucciones, esperando a que Dios nos diga qué vamos a hacer, lo que Él quiere que nosotros hagamos para Él. Como siervo tenemos que recibir las instrucciones para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No es siervo de Dios aquel que hace lo que Él quiere. Siervo de Dios es aquel que hace lo que Dios quiere que nosotros hagamos, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Solamente seremos grandes siervos de Dios si tenemos un altar con Él. Si tenemos un altar con Él. Hay mucha gente que se viene a la iglesia y dice: yo quiero tomar una decisión con Dios. Yo quiero servir a Dios, yo quiero entregarme, meterme de lleno con Dios, pero pasa un mes, bien, el segundo mes, no tanto, el tercer mes vuelven, el cuarto mes vuelven otra vez. No son estables, y eso es a causa de que han descuidado su altar, su relación con Dios, y dejan que otras cosas ocupen el lugar que les corresponde a Dios. Porque las cosas de este mundo, y cuando me refiero a las cosas de este mundo, yo no le estoy diciendo que no trabaje, no le estoy diciendo que no estudie, no le estoy diciendo que usted adquiera cosas que tanto las necesitamos. De hecho, Dios ha prometido bendecirnos. Lo que le quiero decir es que Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida. Yo solamente voy a tocar estos 2 puntos por hoy, y creo que lo terminaremos el martes de ver otros 2 puntos. Pero yo quiero que usted pueda entender de que el altar con Dios, el tener una relación con Dios, es algo que es una decisión propia. Yo no la puedo tener por usted, yo no la puedo tener por mi esposa ni por mis hijas. Nadie más puede establecer una relación con Dios por usted. Es una decisión propia. Podemos acostumbrarnos a venir a la iglesia, a venir y cantarle a Dios. Nos podemos saber los cantos, podemos tener Biblia, podemos saber muchas cosas de Dios, pero no poder tener una relación con Dios, y nos convertimos en religiosos. Y los religiosos eran a los que Jesús tanto confrontaban con Jesús, porque Jesús no quiere que vivamos en religión. Jesús no quiere que vivamos en costumbre. Muchas veces nos acostumbramos a ser evangélicos, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere tener una relación viva, una relación ardiente con cada uno